Fernando de Rosa, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y gracias por atendernos. Por cierto, lo primero, ¿cómo lleva este confinamiento? Pues como todos, aquí esperando a ver que las medidas que pueda anunciar para ese desescalamiento, ¿no? Yo creo que los ciudadanos hemos cumplido con nuestra obligación. El gobierno creo que no tanto ha cumplido con su obligación de dotarnos de medidas de prevención, de test, de mascarillas, etcétera. Y vamos a ver si cumplen también con su obligación de realizar un desescalamiento y un desconfinamiento de forma también prudente y de forma también realista y por lo menos con transparencia, que sepamos qué es lo que qué es lo que va a ocurrir en los próximos días. Entramos en el detalle, pero lo primero quisiéramos también tener su valoración al respecto de la polémica de los niños, las salidas que vimos, imágenes ayer. ¿Qué opina al respecto? ¿Podemos hablar de irresponsabilidad de algunos padres? Bueno, lo que hay que ver también lo que ha ocurrido durante la semana pasada. Desde que el presidente del gobierno en sus homilías laicas de fin de semana, cuando nos habla desde la televisión, dándonos esos mítines televisivos, que anunció que iba a haber una posibilidad de salida con los niños, vimos que las contradicciones del gobierno, la ministra portavoz contravino lo que había dicho el presidente del gobierno, posteriormente tuvo que salir el vicepresidente Pablo Iglesias en una actitud de barrio sésamo, diciendo a los niños, ahí hablándoles de tú a tú y con ese lenguaje realmente de programa infantil, diciendo que si podían salir con el balón, podían salir con el patín, podían salir con juegos, y eso es lo que motivó la confusión de los ciudadanos. Dicho eso, también nosotros advertimos que a lo mejor empezar esa posibilidad de salir a los niños un domingo, cuando era más posible, más previsible que hubiera pues más salida de los padres con sus hijos, unido a que los niños que han sido verdaderos héroes en esta cuestión, con más de 40 días confinados en casa, podían haber previsto esta posibilidad. Es verdad que los padres somos al final los responsables. A diferencia de lo que decía la señora Celá, que los padres no eran de los hijos, ya hemos visto, ahora nos dicen que la responsabilidad es nuestra, evidentemente que es nuestra de los padres. Pero yo quiero decir a los ciudadanos que hay que actuar con responsabilidad para lograr y poder realizar ese desconfinamiento. Pero es que lo que ocurre con este gobierno es que están constantemente confundiendo a los ciudadanos y están dando vaivenes que hacen que pues a lo mejor las normas pues no sean entendidas perfectamente. Unas normas, una ley que dice, en este caso, que son menores de 14 años. ¿Cómo se valora también esta franja de edad? Es que es lo que nos tienen que explicar, porque al principio nos dijeron que eran incluidos los niños de 14 años. Luego nos dijeron que eran los menores de 14 años, porque el límite era hasta 13 años. También creo que hay que hablar de los adolescentes desde 14 a 18 años, que son una franja de esos adolescentes que están muy acostumbrados a socializarse, es decir, salir con los amigos, quedar, y que también han sido objeto de exclusión en esta posibilidad de desconfinamiento sin ningún tipo de explicación. ¿Qué es lo que nos tienen que decir? Si nosotros hemos aceptado, si desde el día 14 nos hemos quedado en casa, cumpliendo de una forma responsable, es que hemos cumplido. Hay mucha gente también mayor que vive sola. Tampoco se le está diciendo si pueden salir o no. Es que el otro día el portavoz sanitario, señor Simón, dijo que la salida de una persona mayor en solitario no era peligroso. Luego nos dicen o nos han dicho que era peligroso. Es que, lo digo, que esa confusión constante del gobierno, diciendo, desdiciendo, es lo que nos está, creo que, alarmando. El problema es la falta de transparencia. Y sobre todo que nos digan, los menores de 13 años por este motivo, los mayores de 14 años hasta 18 tienen esta otra perspectiva, los mayores que estén solos, las personas de edad avanzada, ¿qué va a ocurrir con ellos? Es decir, yo creo que nos tienen que explicar más, porque nosotros
hemos acreditado que cumplimos, que somos responsables y nos hemos quedado en casa. Le pregunto ahora como jurista, Fernando de Rosa, ¿qué opinión tiene sobre la iniciativa que han presentado también varios juristas instando al defensor del pueblo a este estado de alarma confundido, disfrazado? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Se restringen derechos fundamentales? Bueno, yo creo que el gobierno ha utilizado el estado de alarma para realizar una deriva autoritaria muy preocupante, porque nosotros le hemos autorizado al gobierno que pueda realizar medidas sanitarias y hemos visto cómo están utilizando los reales decretos para limitar derechos, cuestiones que no afectaban a lo que es la seguridad sanitaria. Y nos están haciendo escoger entre seguridad y libertad. Y nosotros decimos que queremos seguridad, pero también queremos libertad, no es incompatible. Hemos visto cómo nos han limitado el derecho de información, el derecho y la libertad de expresión. Han hablado de términos de monitorización de nuestras redes sociales. Están hablando de falsedades contra el gobierno como método de eliminación de la crítica. Hemos visto cómo incluso llegaron a hablar de un confinamiento obligatorio en una especie de arcas de Noé, que les denominaron con este nombre, para obligar a personas, sacarlas de su casa para llevarlas a lugares a no sé dónde. Por eso yo creo que como jurista le puedo decir, y también como ciudadano, que no me hagan escoger entre libertad y seguridad. Porque yo quiero estar seguro en mi libertad y quiero estar libre en mi seguridad. Nadie me tiene que decir si yo puedo realizar algún tipo de expresión, porque si contravengo la ley, para eso están los tribunales de justicia, y no se tiene que convertir el gobierno en juez y parte, es decir, que ellos digan lo que está mal desde su punto de vista e impongan la sanción en materia de bulos o de materia de noticias falsas cuando le corresponde a los tribunales de justicia. Creo que es un tic autoritario que tiene este gobierno, que lo vamos a denunciar y por tanto creo que el escrito del defensor del pueblo de ilustres constitucionalistas es muy correcto y muy adecuado. Bueno, pues queda clara ahí su postura al respecto en torno a esa falta de libertad de expresión y de información que estamos viviendo. Fernando de Rosa, ¿cómo debe ser la desescalada? Usted hablaba al principio de los test masivos. Aquí está la clave, ¿no?, del éxito, de la garantía. Es que estamos viendo lo que está ocurriendo en otros países. Es que vemos que en Italia ya han hecho un plan de desescalamiento y desconfinamiento. En Francia también, en Alemania. Ya no digo en otros países que es cierto que el COVID ha tenido menos impacto, como los países nórdicos o del este de Europa. Pero todos los países tienen un plan. Portugal, Grecia, saben los ciudadanos de una forma transparente qué es lo que va a ocurrir. Porque han hecho test masivos. Porque el gobierno, en este caso las autoridades sanitarias, pueden establecer una planificación porque saben el estado epidemiológico de los ciudadanos. Y nosotros no lo sabemos. No sabemos quiénes son, si los sintomáticos podemos salir, si no podemos salir, en qué condiciones pueden salir, si se podrá ir en transporte público. Es decir, nos falta transparencia y eso es el error de este gobierno. Ha tenido más de 40 días para establecer un plan, para dotarnos de mascarillas, para dotarnos de prevención a los sanitarios, a los policías, a aquellos servidores públicos y a los ciudadanos de hacernos test para poder determinar. Es que hemos visto como incluso han traído test falsos, test que han sido erróneos. Ha habido unas estafas al gobierno en la compra de este material, en vez de confiar a lo mejor a las empresas españolas para poder realizarlo. Por tanto, creo que esa es la clave. Hasta que no sepamos realmente quiénes tienen que quedar en casa y quiénes no podemos estar hablando de una medida de seguridad. Como principal partido de la oposición, el Partido Popular, ¿ya conocen algún detalle de cómo podría ser esa desescalada o todavía el gobierno no les ha dado esos datos? Pues claro que no, es que hemos visto como el presidente del gobierno solamente ha llamado al presidente Casado en 3 ocasiones y ha estado 10 minutos. Es que, y lo ha denunciado el propio Pablo Casado, que se ha enterado por televisión
al mismo momento que todos los españoles de, por ejemplo, la medida de la salida de los niños, o de que el sábado que viene, si todo va bien, podremos salir a hacer ejercicio y deporte los ciudadanos. No está habiendo una colaboración con la oposición, a diferencia de lo que ocurre en otras administraciones. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, hemos oído como el alcalde manifestaba que todos los días hablaba con la oposición y les decía previamente qué medidas se iban a adoptar. Por ejemplo, ha ocurrido en Portugal. Sí. En Portugal, cuando los socialistas dicen hay que aprender la oposición en Portugal, yo les digo, hay que aprender del Portugal, porque el gobierno, el presidente del gobierno portugués ha informado todos los días a la oposición y han ido de la mano. Aquí, la única mano que hemos visto por parte del presidente del gobierno y de sus portavoces, por ejemplo la señora Lastra, es una mano al cuello a la oposición, con insultos, con faltas y con vídeos atacando, por ejemplo, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, hablando ahora de bulos de que se va a recortar la sanidad de Murcia, hablando de recortes de sanidad del 2008 cuando gobernaba Zapatero. Eso es lo único que ha hecho este gobierno. Es decir, ha pues evitado cualquier contacto a la oposición, ha exigido que apoyemos unas medidas y que nosotros por responsabilidad hemos tenido que adoptar, pero no estamos, por tanto, pues en disposición de conocer algo tan elemental de lo que va a ocurrir mañana en el Consejo de Ministros.